Yo creo que a todos, a lo largo de nuestra vida, ya sea en nuestra escuela, en nuestro trabajo, con conocidos, con vecinos, o incluso dentro de nuestra misma familia, nos ha tocado tener conocidos con nombres muy extraños. Yo, por ejemplo, recuerdo en la preparatoria que tenía un compañero que se llamaba Romualdo Augusto de Jesús. Un saludo para él si me escucha y si me ve. Y fue un nombre extraño para mí porque era el primer conocido que yo tenía con 3 nombres. Tenía 3 nombres. Ya después me di cuenta de que era más usual de lo que yo creía, que sí hay mucha gente que tiene 3 nombres. Y en sí sus nombres no eran tan extraños, pero más adelante también conocí a una compañera de escuela que se llamaba Teresita. Y a mí no me extrañaba que le dijeran así, porque era una compañera, una muchacha muy menudita, muy pequeña, de estatura. Y no me parecía extraño que le dijeran Teresita. Lo que se me hacía extraño es que cuando la nombraba el maestro, cuando tomaba lista, sí me parecía extraño que le dijera Teresita. Decía yo, bueno, pues él también la ve tan menudita, tan pequeña, que también le da por decirle Teresita. No, ya después me di cuenta que así se llamaba, en diminutivo. Y también en mi escuela me tocó tener un compañero que se llama aún Emiliano Zapata. Y en México pues sabemos que Emiliano Zapata era un héroe revolucionario. Y era extraño tener un compañero que se llamara Emiliano Zapata. Evidentemente sus papás, después supe que eran maestros, ambos eran profesores de escuela, y entendí por qué le pusieron Emiliano Zapata. Aprovecharon el apellido que ya lo tenían y solo le pusieron el nombre, pero no dejaba de ser extraño que tener un compañero así. Si bien esos no son nombres tan curiosos, seguramente ustedes sí recuerdan algunos otros, sí tienen algunos conocidos con nombres muy extraños. Aquí en México, por ejemplo, se usó durante un tiempo, porque ya se legisló, ya por ley uno no puede poner nombres extraños a los hijos. Hubo casos como Mafafa Musguito, o Patas Verdes, o Mimoso, esos personajes de aquel programa infantil que se llama Burbujas. Y era extraño entonces, pues, ¿cómo te llamas? Mafafa Musguito. Y de hecho, pues sí hay personas que sí les alcanzaron a poner esos nombres. También incluso tenemos el caso de una frase muy socorrida, cuando muchos de nosotros decimos, no, es que si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho las cosas de otra forma, si me hubiera casado si hubiera estudiado, si hubiera trabajado con más ganas. La famosa frase, si yo hubiera. Y entonces se inventó la contrafrase, se inventó la respuesta que dice, el hubiera no existe. O sea, como diciendo, deja de mortificarte, deja de estarte haciendo sufrir, no pienses en lo que hubieras hecho, porque el hubiera no existe. Tuviste la oportunidad de hacer algo, no la hiciste, el hubiera, olvídalo. No tiene caso pensar en el hubiera, porque el hubiera no existe. Pues ahora resulta que podemos encontrar en internet, si ustedes buscan en Google y buscan en imágenes y le ponen, el hubiera sí existe, se van a encontrar con la credencial de lector de México, de una compatriota mexicana de Campeche, que se llama El Hubiera. Y ahí está la credencial de lector con su nombre. Y entonces ahora resulta que el hubiera sí existe. Entonces cuando alguien diga,
si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho esto otro, vamos a tener que inventarnos otra frase para responderle y para hacerla entender que no tiene caso que voltee para atrás, pero ya el hubiera no vamos a poder utilizarlo porque el hubiera sí existe. Y entonces, ¿cómo resulta que hubo una persona, o quizá haya más, a la que le pusieron el hubiera? Así se llama, el hubiera. Pues ahí está. También en México es conocido el nombre Maciosare. Y dirán algunos fuera de México, Maciosare, ¿de dónde salió ese nombre? Pues resulta que si vemos la letra del himno nacional mexicano, resulta que hay una frase que dice: Maciosare, un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Así dice la frase del himno. Maciosare, un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. ¿Qué quiere decir? Si un enemigo extraño se atreviera, si osara pisar tus plantas, tu suelo con sus plantas, y entonces ya uno ahí dice en el himno, ¿verdad?, que uno está dispuesto a defenderlo y todo eso, bueno. Pero la frase dice, maciosare un extraño enemigo. Y entonces mucha gente en México pensó que Maciosare era el extraño enemigo. Y resulta que en México hay muchas personas que se llaman Maciosare. Y ahí está, tenemos un montón de casos y de nombres extraños. Muchos les ponemos a nuestros hijos por nuestras aficiones. Y ahí tenemos pues a América, por el equipo América de fútbol, algunas. Otros por la temporada que más nos gusta del año, y tenemos a Lluvia. Y algunos voltean al cielo y le ponen a sus hijas Luna. Y ahí están muchos nombres, pues tomados algunos de la naturaleza y otros de letras de himnos nacionales. Montones de nombres curiosos. Y en el caso de los que son familias más tradicionales, pues siguen a la fecha poniendo nombres pues del santoral católico. Ya son pocos los que son aún más ortodoxos y dicen, es que tiene que tener el nombre de un santo del día en que nació. Y como he comentado en otro video, pues yo me escapé un poco, por lo menos, porque yo me llamo José Luis, pero los santos del día en que yo nací son Eduviges, Florentino y Margarita. Entonces, si hubieran sido muy ortodoxos en mi familia, cuando yo nací y me fueron a bautizar, yo me llamaría Florentino, Eduviges o Margarito. Entonces me quedo con José Luis. Así estoy bien. Ahí está. En alguna ocasión, y que es el motivo de esta charla, en alguna ocasión yo platiqué con una compañera de escuela y estábamos hablando acerca de su nombre extraño. Ella tenía un nombre que era Karina, Mayra Karina, algo así, un nombre muy actual, muy moderno, de esos así con K y con Y, y así como muy fashion. Entonces ella se sentía triste por su nombre, y platicando un día dijo, es que a mí mi nombre no me gusta, no me siento a gusto. Y entonces yo decía, ¿por qué? Porque tenía un nombre así como Alejandra, Paola, así un nombre muy rimbombante, muy moderno. Y entonces yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, dice, es que mi nombre no está en el santoral. Entonces yo cuando trato de pensar en mi santo, pues no tengo santo, porque no hay una santa o un santo con mi nombre. Y yo le dije, bueno, pero está bonito tu nombre de cualquier forma. Y ella me dijo, no, pero
cuando yo trato de encontrar un patrono, cuando yo trato de rezarle a mi santo, así como otros hacen por San Antonio, San Francisco, San José, entonces yo no tengo una santa. Yo no tengo una santa a la cual pedirle. Yo en aquel entonces, yo no andaba mucho en la iglesia, y entonces pues no la entendí, no entendí eso. Se me hizo un tanto extraño que ella pensara de esa forma. Sin embargo, pues se me llegó mi tiempo y empecé a andar en las cosas de la iglesia, y después de un tiempo me dio mucha tristeza porque dije, si yo hubiera andado en las cosas de la iglesia, algo bueno le hubiera podido decir. Porque después, cuando ya conocí más del santoral, de los santos, de su función, de nuestros nombres, entonces me di cuenta que hubiera podido darle una respuesta de consuelo y quizá incluso hasta de ánimo. Porque con el tiempo aprendí algunas cosas sobre la Trinidad, sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aprendí que a cada una de esas personas, que es una sola, que es Dios, se le atribuye algo con respecto a mí y con respecto a ti, y también con respecto a aquella compañera que estaba tan triste. Y a Dios se le atribuye la creación, no solo nuestra, sino de todo lo que existe. La creación, a Dios Padre. Al Hijo, que es Jesús, se le atribuye nuestra redención del pecado. Y al Espíritu Santo se le atribuye nuestra santificación. Qué interesante esto, porque pensábamos que al Espíritu Santo se le atribuía el dar dones y dar carismas y andar revoloteando como una paloma blanca en el mundo repartiendo dones y carismas y acercándonos a Dios. Pero en ese repartir dones y carismas y en ese efectivamente andarnos acercando a Dios, el objetivo final del Espíritu Santo, su función primordial, su deseo más grande, es nuestra santificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más que preocuparnos por quienes ya alcanzaron su santificación, que incluso la alcanzaron de cierta forma, que están en el santoral, tienen un lugar en el santoral de nuestra iglesia, debemos más bien pensar en nuestra santificación. Y el Espíritu Santo nos ayuda a través de eso que nos da, eso que nos regala, ese fuego que le pedimos, todo eso que nos da y que el Espíritu Santo nos proporciona cada día. Nos hace dóciles a la voz de Dios, nos hace dóciles a su voluntad, y eso nos santifica. ¿Y qué quiere decir entonces? Que nosotros mismos estamos llamados a tener un lugar como santos, a ser santos y acceder a la casa del Padre. Eso es lo importante. Yo estoy seguro que lo más importante para los santos que están en el santoral no fue tanto estar en el santoral, sino entrar al cielo, es estar en compañía de Dios, estar en la casa del Padre. Eso era lo importante. Eso debe ser también entonces importante para nosotros, más que alcanzar a estar en el santoral o tener un santo o un nombre de un santo, es nosotros mismos llegar a ser santos. Tarea difícil, para nosotros solos sí, para nosotros solos efectivamente incluso resultaría imposible, pero contamos con el guía de guías, el maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. Esos dones entonces que recibimos de Él son para eso, son para que nos santifiquemos. Y entonces yo lo que hubiera podido decirle a aquella compañera cuando tuve aquella plática con ella, que se sentía tan triste por eso, era: oye, mira Carla, oye Mayra, Alejandra, esos nombres, Karina, Luna,
Lluvia, Hiroshima, Oyuki. Esos nombres así que hay, mencioné nombres de mujer porque por lo general son así como los más novedosos de los hombres, casi no. Ryan, en caso de los hombres, o Brian, Axel. Wow, o sea, esos nombres tan nuevos que hay, que pasan el filtro del registro civil, porque como dije, pues acuérdense que comenté que ya estaba legislado, por lo menos en México, que no se le puede ya poner cualquier nombre porque algunas personas estaban abusando de los nombres que le estaban poniendo a sus hijos e hijas. Y entonces hay muchos nombres que pues sí, no son ofensivos y pasan el filtro del registro civil. Pues bien, si a ti como a ella te tocó un nombre de ese tipo, es una gran oportunidad. Yo así lo veo, como una oportunidad inmejorable, porque tu nombre no está en el santoral. Si tú buscas tu nombre y no está en el santoral, entonces considera que tienes una gran oportunidad, porque tú puedes ser el primero, tú puedes ser la primera, tú puedes ser el primer con tu nombre, la primera con tu nombre que esté en el santoral, y en un futuro, entonces ahora sí, ya le puedan poner a los hijos de futuras generaciones tu nombre, Santa Tatiana. Santa, iba a decir un nombre de un artista, pero mejor así lo dejo, no quiero herir susceptibilidades. Es una gran oportunidad. No existe tu nombre en el santoral, entonces puedes ser el primero. Eso es lo que yo le hubiera dicho. En aquel entonces no pude decírselo, pero hoy te lo comparto a ti. E igual, aunque tu nombre no sea de esos y no tengas ya, lástima, ya esté ocupado, no puedas tener, ser el primero con ese nombre en el santoral, no te preocupes. Así, con el nombre que tienes, aunque hayas pasado por los filtros del registro civil de antes, que permitía que le pusieran de todo, Mafafa, Patas Verdes, Cantinflas o no sé, el nombre que sea, si tú ya tienes ese nombre, pues también ahí está la oportunidad. Y si tienes un nombre muy conocido, no te preocupes, hay espacio, hay lugar. Porque si tú buscas en el santoral de la Iglesia Católica y buscas por el nombre, por ejemplo, Francisco, te vas a encontrar con que hay por lo menos 12 santos Francisco. Yo no sé en qué problemas se meten las familias cuando los hijos crecen y dicen, oye mamá, oye papá, ¿y por qué me pusieron Francisco? Ah, pues por el santo. Y que diga el hijo, ah, ¿por cuál de los 12? No sé si muchos se meten en problemas porque nunca lo habían pensado y no supieron por cuál de los 12 santos Francisco le pusieron así. Por cierto, de esos 12, 2 son mujeres. Hay 2 santas franciscas. Y San Antonio, si ustedes buscan en el santoral, se van a dar cuenta que hay por lo menos 6 San Antonios. Pero no se preocupen, porque si se fijan, el santoral no dice, este nombre ya está repetido, no entra, no. Son los méritos del santo. Serán entonces nuestros méritos, sus méritos. Yo, por ejemplo, como José, ¿dónde quedaría? Pues ahí, cerquitas, a un lado de ¿cuál santo? Nada más y nada menos que San José. Ya nada más por tener ese mérito de estar aunque sea abajo o enseguida. O igual si busco cuántos San Josés hay, pues me va a tocar en el número 30, pero no importa, lo vale. Porque al final de cuentas, lo más importante, cuando nosotros nos hacemos santos, nos santificamos con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro caminar diario en la vida, y que al final, pues será precisamente al final, cuando sepamos y alcanzamos esa santidad, cuando lleguemos y ocupemos un lugar enseguida de todos los que ya están disfrutando del cielo, de la presencia y de la compañía de nuestro Señor, pues hasta ese momento sabremos si alcanzamos un lugar de santo, aún incluso
que no estemos en el santoral, porque no todos los santos están en el santoral. Así es de que ni siquiera eso debe preocuparnos. El Señor es quien lleva el registro, el Señor es quien al final decide, y si alcanzamos un lugar, pues qué bueno. Y si nuestro nombre extraño y todo, incluso el de El Hubiera, o incluso el de Maciosare, o mi compañero de escuela, Emiliano Zapata, oh, no hay problema. En el santoral quizás no hay lugar para todos, pero en el cielo sí. Amén. Pues que así sea con el favor de Dios. Bendiciones.